acompaña Leonardo Barbero. Ya ustedes van a ver su presentación y estará aquí con nosotros. El atril está listo para que nos acompañe en este momento. Meli, ¿vamos Sí. a sacar esto? Sí, ¿Sí? habíamos decidido dejarlo como una, porque ya nos íbamos al almuerzo. Ah, ¿Quieres que lo saquemos? bueno, no. Sí. Leo, ¿te molesta Para no si- retrasar un poco el ¿No? tiempo del almuerzo. ¿Está Perfecto. bien? Bueno. Listo. Todo tuyo. Voy a apagar el celular, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Si hay algo que odio es hacer una presentación antes del almuerzo, porque la gente está más preocupada por ir a comer que por escucharme. Pero bueno, vamos a ver si logro atraer un poco la atención a ustedes. Bueno, un poco lo que quiero charlar con ustedes es cuál es el impacto que tiene. Hemos estado hablando durante toda la mañana acerca de inteligencia artificial, muchas veces desde el punto de vista del procesamiento de la información, pero creo que no hemos todavía tocado cuál es el impacto de la inteligencia artificial en las redes, porque finalmente es volúmenes de información que van de un lado a otro y necesariamente las redes tienen que adaptarse a ese esquema de información. Entonces, la realidad es que las empresas creo que están en un momento muy particular donde toda esta tecnología las va a potenciar como nunca antes. Y finalmente no puede haber ningún bottleneck, no puede haber ningún reactivo limitante en los procesos de... ¿Se escucha? En los procesos de inteligencia artificial. Así que lo primero que vamos a ver es cómo impactan la red. Y ahí básicamente vamos a mirar. El primer punto... Voy a avanzar con esto. El primer punto que tenemos es la computación en la red a través de la nube y la computación en el edge. Evidentemente todos los esquemas de procesamiento, en general de infraestructura digital y demás, se están llevando adelante en los esquemas de redes privadas y redes públicas. Hoy tenemos el 85% según Gartner, ¿no?, de las compañías que en el 2025 ya van a estar procesando información en entornos híbridos, privada, pública y un poco más adelante incluso en el edge. ¿Por qué? Porque bueno, va a haber necesidades o aplicaciones que van a tener necesidades de procesar información en el edge, otros que van a tener necesidades de procesamiento básicamente centralizado. Y empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿no? Empiezan a aparecer temas nuevos, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, entretenimientos inmersivos y gemelos digitales. Cuando hablo de entretenimientos inmersivos, ustedes saben que Apple, en julio de este año, lanzó un nuevo producto que se llama, que es básicamente para Apple TV, que es todo un proceso de inmersión en películas. Son todas películas que están filmadas en 8K, en donde vos te colocás unas gafas que se llaman Vision Pro, y vos tenés un sonido envolvente y estás dentro de la misma película y podés girar tu cabeza 180 grados y realmente estás viendo lo que está sucediendo alrededor tuyo, arriba, abajo, con lo cual sos partícipe de la película. Y eso creo que es una de las formas nuevas que va a tener, hacia donde va a ir volcándose el entretenimiento. Pero la realidad es que eso es toda información que va, que viene, que se necesita. El tipo que está con las gafas mira así y es información que necesita recibir, con lo cual los volúmenes de información que se van a ir manejando son realmente altísimos. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los gemelos digitales. Los gemelos digitales básicamente, ustedes seguramente han escuchado algunas actividades que se han hecho en BMW, por ejemplo, que replica todas sus plantas de producción en gemelos digitales, o por ejemplo la empresa de logística marítima Maersk, que lo que hace, replica los buques. ¿Para qué? Para que si algún buque, o en el caso de BMW, alguna planta tiene algún inconveniente, pueda, a través de esos gemelos digitales, el técnico en el lugar sea asistido por un experto que está mucho más lejos, pero que tiene forma de ver lo que está pasando. Con lo cual, creo que ese es uno de los avances más significativos.
Pero ahora que estuvo de moda los Juegos Olímpicos y estuvimos dando vueltas y mirando todos cómo saltan en alto, viste que cada 4 años nos volvemos expertos en salto en alto, garrocha y qué sé yo. Pero bueno, los Juegos Olímpicos creo que fueron una demostración interesantísima de los gemelos digitales. El equipo de Estados Unidos de natación lo que creó fue un gemelo digital de cada uno de los nadadores. Le puso a cada uno de los nadadores distintos sensores, hizo gemelos digitales, tomaban muestras de 512 muestras por segundo, y lo que generó es analizar cada movimiento, de cada posición, cada postura y mejorar la postura de los nadadores americanos. El resultado de esa situación fue que Estados Unidos se llevó 28 medallas en los Juegos Olímpicos, sí, una barbaridad, 28 medallas en los Juegos Olímpicos y fue, pero por mucho, el récord de medallas de Estados Unidos en el ámbito de la natación. Con lo cual, fíjense todos los progresos en áreas que quizás no estamos del todo acostumbrados a visualizar. Y luego tenemos, esto es una ola de disrupción, ¿no? Y como toda ola de disrupción empiezan a aparecer temas que son oportunidades y temas que son desafíos. En inteligencia artificial particularmente, a partir del 2022, sí tuvimos un crecimiento gigante de del uso de la inteligencia artificial, fundamentalmente por el ChatGPT. O sea, antes del ChatGPT todo el mundo hablaba de inteligencia artificial, pero estábamos un poco más tranquilos. Y a partir del 2022 creo que ahí hubo una aceleración realmente importante. Y fíjense que antes, justamente, del tema de ChatGPT, se miraba la inteligencia artificial como una tecnología que iba a reemplazar fundamentalmente, diría, trabajos que son rutinarios o algunas profesiones que de alguna manera podían ser fácilmente reemplazables por justamente el aporte que tenían. Y ahí hablaban los choferes de taxis, o hablaban, va a cambiar el sentido de todo lo que tiene que ver con la biomedicina, o va a cambiar cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los trabajadores en fábrica. Ahora, les quiero decir algo. Después del 2022, con incremento enorme de inteligencia artificial, empezamos a ver que hay el 90% de las actividades de IT van a estar impactadas por la inteligencia artificial. Es decir, va a cambiar también los trabajadores de IT, simplemente porque tienen todas esas herramientas para acelerar los procesos que ellos mismos están generando. Y ahí van a empezar a aparecer cosas distintas. Por ejemplo, probablemente la inteligencia artificial va a mejorar muchísimo los procesos de desarrollo, los procesos de back office, los procesos de todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, y van a aparecer lo que se llaman trabajadores digitales, los digital workers, que finalmente, en definitiva, van a ir tomando resoluciones y van a ir tomando actividades que antes quizás las hacían los humanos. Esos trabajadores digitales van a ser billones. Probablemente vaya a haber más trabajadores digitales que trabajadores humanos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde van a vivir esos trabajadores digitales? Esos trabajadores digitales van a vivir en ciudades digitales. ¿Y dónde están las ciudades digitales? Las ciudades digitales van a ser los data centers. Entonces, eso empieza a cambiar, porque uno dice, bueno, listo, a ver, ¿qué es lo que cambia? Y cambia que todo el momento y la forma con que los flujos de información, las necesidades de tráfico empiezan a cambiar dramáticamente. Y entonces, ¿qué nos obliga? Nos obliga a repensar los data centers, pero también nos obliga a repensar toda la infraestructura de conexión de esos data centers. Los data centers no son estructuras aisladas. Y entonces ahí vienen cómo impacta todo esto fundamentalmente en las redes. Entonces, el CEO de NVIDIA dijo que la computadora es el data center y que el data center es finalmente la computadora. Y entonces, finalmente,
la red es el sistema nervioso. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es preparar las redes para que las redes sean AI ready. Y ahí se destacan fundamentalmente dos procesos fundamentales que tiene la inteligencia artificial. El primero de los procesos es el entrenamiento de los modelos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros imaginemos por un momento que queremos tener un modelo de temas que tienen que ver con imágenes. Entonces lo que necesitamos es llevar un montón de información de imágenes, procesar esa información y crear un modelo fundamentalmente de entrenamiento. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que los modelos de generación de audio van a necesitar mover millones de grabaciones. Los modelos de inteligencia artificial de video van a tener que mover enorme cantidad de videos. Entonces, ahora, ¿eso cómo se va? ¿A dónde va? Finalmente van a los data centers. Finalmente se necesitan grandes anchos de banda para mover esa información a los data centers. Los data centers tienen que ser entidades que sean neutrales, que puedan absorber todos los canales de información, todas las redes que puedan para poder facilitar la llegada de esa información a los data centers. Y después está obviamente lo que tiene que ver con el procesamiento, que seguramente lo han hablado toda la mañana. Estábamos acostumbrados a trabajar con CPUs, que son típicas de servidores, pero ahora estamos hablando de los GPUs, que son típicas de inteligencia artificial, que fundamentalmente lo que tiene de diferencia es que tiene una fuerte orientación a temas de matemática matricial, que es típica de la inteligencia artificial. El segundo punto que tenemos es la inferencia. Y la realidad es que fíjense cómo funciona esto. En el esquema anterior nosotros recibíamos el data center, procesábamos, entrenábamos la máquina dentro del data center, pero teníamos fundamentalmente ya la máquina entrenada dentro de un ámbito cerrado. En el esquema de la inferencia ya es distinto. ¿Por qué? Porque la inferencia lo que tiene es que un modelo ya entrenado recibe fundamentalmente un prompt, es decir, recibe un estímulo de afuera. Inmediatamente reconoce ese estímulo y tiene que dar una respuesta en la forma y el tamaño que sea necesario. Puede ser una respuesta en imágenes, puede ser una respuesta en texto, puede ser una respuesta en audio. Ahora, fíjense que esta respuesta también en cuanto a tamaño puede variar mucho, aun cuando sea chica cada una. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT tiene que dar respuestas permanentes. ¿Saben cuántos usuarios tiene ChatGPT? Más de 180 millones. Entonces, aun cuando sea poca, chica y demás en tamaño la respuesta, en semejante cantidad de usuarios, el volumen de información que se maneja es enorme. Con lo cual, la realidad es que tener toda la información, como habíamos pensado en el proceso anterior, que era el proceso de entrenamiento, en lugares centralizados, puede pasar que empiecen a congestionarse, que tengas pérdidas de tráfico, vas a perder calidad de la respuesta y seguramente necesitas encontrar la manera de resolver esa situación. Y entonces, ¿cuál es la típica resolución? Mover los procesos de inferencia hacia los data centers de borde. Entonces vamos a tener una cosa bastante clara, que es los procesos de entrenamiento van a estar en data center centralizado, mientras que los procesos de inferencia, que son las respuestas, van a estar en la computación de borde. Y ahí es donde aparecen fundamentalmente los desafíos que tenemos que tener para tener una red que nos permita manejar eso. Y son tres los desafíos: escalabilidad, seguridad y finalmente latencia. Entonces, en términos de la escalabilidad, fíjense que en general cuando aparecen estos efectos disruptivos siempre aparecen desafíos nuevos, aparecen situaciones que tenemos que cambiar, que veníamos acostumbrados a trabajar. Acá tenemos tres desafíos al mismo tiempo, o tres cosas que van a verse disruptivas: la computación, el almacenamiento y la red.
Y recuerden cómo van cambiando las cosas. Acuérdense de Internet, los más memoriosos, los de más o menos mi época. Empezamos con Web 1.0, después pasamos a Web 2.0, después vino los entornos cloud, después vino CDN, después vino Edge Computing. O sea, todo va cambiando. Y eso genera permanentemente cambios dramáticos en temas de conectividad. Y acá la escalabilidad, y vamos a meternos directamente en esto, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que, fíjense allá abajo, tenemos el headquarter de cliente, tenemos data centers que son data centers que están procesando información. Las compañías que están haciendo, están enviando información hacia los data centers para crear modelos de respuesta a las necesidades que tienen. Y ahí empieza el primer cambio, que es, ¿cómo hacemos para que llegue esa información y no se pierda? Y va a cambiar definitivamente la forma con que los headquarters se comunican con los data centers. Empiezan las redes DWDM como red convencional. Va a haber 3 tecnologías fundamentalmente, o creo por lo menos que va a haber 3 tecnologías. DWDM, Ethernet y fibra oscura, por el volumen de información. Y cuando hablamos de DWDM, por ejemplo, para conectar el headquarter con el data center o el data center contra data center, que es Data Center Connect, estamos hablando de velocidades que son, las mínimas son de 1 giga. 1 giga, 400 gigas, 800 gigas, 1 tera. Esas son las velocidades con que se van a manejar en los próximos años ese tipo de información. E incluso, como dije anteriormente, fibra oscura. Fíjense lo que es esto que ven acá. Eso es un rack típico de NVIDIA. Un rack de NVIDIA tiene 5.000 links internos. Tiene 3,2 kilómetros de cable. Y maneja un throughput de 1 petabyte. Solamente para tratar de entender, el ancho de banda de Internet en el 2023 fue de 1,2 petabytes. O sea, las dimensiones que se manejan realmente son enormes. Fíjense, hay una compañía, les voy a dar un ejemplo, hay una compañía que se llama Lion 5B, que es una compañía que genera digamos, todo lo que tiene que ver con imágenes de inteligencia artificial. ¿Saben cuántas fotos maneja Lion 5B? Maneja 6.000 millones de fotos. Entonces la información que va y que viene para poder crear esos modelos de respuesta, en este caso básicamente de imágenes, es enorme, con lo cual la presión sobre las redes metro, la presión sobre las redes de long haul e incluso la presión sobre las redes submarinas, porque, ojo, quien manda esa información no necesariamente tiene que estar a la vuelta de la esquina o en el mismo país 200 kilómetros de lejos. Puede estar en cualquier lado, puede estar en Argentina, en Chile, en Londres, en cualquier lado. Es decir, el tráfico tiene que empezar a moverse en forma muy, muy sencilla, muy fácil, y las redes tienen que ampliarse dramáticamente. Y hay un punto interesante que también es fuerte en esto. Recuerden lo que hablábamos de las inferencias, ¿no? Cuando hablamos de las inferencias, la inteligencia artificial lo que trata de emular es la respuesta humana. Es decir, vos le hacés una pregunta a un ChatGPT y vos querés que el tipo te conteste al toque, ¿no? Entonces, como un humano, vos le decís, no, iba a hacer una pregunta de fútbol, pero ya estuvieron hablando de fútbol, se va a enojar todo el auditorio. No, pero Boca, si quieres, yo soy hincha de Boca fanático. Decís, ¿quién va a ganar, Boca o River? Yo quiero que el chat me diga que va a ganar Boca. Ojalá, pero bueno, estamos medio mal ahora. Pero bueno, querés la respuesta de la misma manera que la respuesta humana, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que necesitamos es pasar toda esa información al borde. Y la realidad es que esos modelos, para que esos se generen y tengan esa situación, no hay otra alternativa. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia artificial no es cacheable, la inferencia. O sea, vos no podés poner un caché para resolver el tema de la latencia, por ejemplo, y la escalabilidad. ¿Por qué? Porque la respuesta es dinámica, la respuesta es distinta a cada estímulo que se genera, la tenés que crear en el momento, con lo cual todo este tema tiene que ver con que las redes tienen que estar preparadas para manejar eso. Hay un análisis de Omdia que dice que en los próximos 7 años todo el esquema de anchos de banda, tráfico y demás va a estar creciendo a un 120% de CAGR.
Para que se dé una idea, Internet, que lo hemos visto volar y demás, ha crecido al 30% en los últimos 3 años. Así que me parece que los cambios son realmente significativos. El segundo de los desafíos que teníamos es seguridad. Hablábamos básicamente de todos los entornos distribuidos y demás. Hoy la realidad es que al tener esos entornos distribuidos hace que todas las redes se vuelvan más vulnerables. Al manejar toda esa información, como estábamos hablando de temas de imágenes, temas de videos, temas de audio y demás, todos los temas de privacidad, la soberanía de datos y demás se vuelven muy complejos. Y la realidad es que al volverse muy complejos, digamos, hay que empezar a crear servicios de seguridad que sean mucho más robustos. Fíjense una cosa. Les voy a hacer les voy a comentar un par de cosas que son realmente dramáticas en esto. El 20%, cuando una compañía recibe un ataque en seguridad, según McKinsey, el 20% de los ingresos anuales de la compañía pueden ser finalmente afectados. Voy a pasar una más adelante para que vean esta situación. En el año 2023 se encontraron 29.000 vulnerabilidades en la red. En lo que llevamos respecto del 2022, se creció el número de vulnerabilidades un 15%. Y en lo que va del 2024, ya tenemos descubiertas un 24% más de vulnerabilidades que el año anterior. Ahora, hay otro tipo de vulnerabilidades que también empieza a aparecer, unos tipos de vulnerabilidades que se llaman Zero Day. No sé si han escuchado hablar de Zero Day, pero son las vulnerabilidades que descubren primero los hackers que los usuarios. Y eso está creciendo muchísimo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está creciendo eso? Y yo creo que los hackers también usan inteligencia artificial para descubrir vulnerabilidades en redes que recién se ponen operativas. Entonces es un tema tremendamente complejo. Ustedes saben que el ataque más común que hay de seguridad son el ransomware. ¿Saben cuál fue el profit? O sea, ¿qué ganancia tuvieron los hackers el año pasado? ¿Alguien tiene idea? Bueno, muchachos, ganaron $1.000 millones los hackers. 1.000 palos. $1.000 millones ganaron los hackers en temas de ransomware. Sí, vos te haces una empresa así, ganaron $1.000 millones. Ahora, y fíjense el daño a las compañías. Esta empresa de salud de Estados Unidos, si quieren, la pueden googlear y demás, porque es una empresa que cotiza en bolsa, se llama United Health. Es una empresa que tuvo un ataque en febrero de este año. Le pidieron un rescate, pagó creo que $22 millones por ese rescate. ¿Saben cuál fue el impacto de la compañía? La compañía, y esto está en los reportes, el 10K de la bolsa, o sea, lo pueden revisar ahí. El impacto que espera la compañía para este año es de $2.300 millones. ¿Por qué? Porque los usuarios, obviamente los clientes y demás, empiezan a perder confianza y demás. El primer quarter, que ya dio resultados del primer quarter de este año, ya declaró más de $870 millones de impacto real. O sea que no solamente estamos hablando de los 22 millones que se llevaron los hackers, sino que para la compañía fue devastador. O sea, parece que es un tema que realmente tenemos que ponerle muchísima cabeza, porque nuevamente todo se hace mucho más sofisticado. Así que vamos a tener que enfrentar este tema de ransomware, también DDoS, phishing, todos temas que en definitiva van a atentar contra la integridad de los datos. Bueno, para que no nos sigamos asustando, vamos a la latencia. En la latencia, voy a volver otra vez con el tema de los Juegos Olímpicos. Voy a hacer nada, simplemente, esta fue la carrera histórica en los Juegos Olímpicos en donde todos los competidores estuvieron por debajo de los 10 segundos. Esto fue histórico. Entre el primero y el octavo hubo solamente 120 milisegundos. Y Lyles, que fue el que ganó, le ganó por 5 milisegundos al segundo. O sea, es todo tan rápido. Eso es una analogía. No voy a hacer nada de inteligencia artificial con esto. Pero lo que quiero decir es que nos estamos acostumbrados a ver cosas tan chiquitas, tan instantáneas, que son realmente impactantes.
Si nosotros esto lo llevamos a los casos de latencia en la red, y bueno, a nosotros nos presenta fundamentalmente 5 o 6 cosas importantes. El primero, la distribución de cargas. Hablamos de los modelos que teníamos que tener, de los procesos que teníamos que correr. Nuevamente, procesos de entrenamiento en entornos centralizados, procesos de inferencia en entornos de borde, es decir, eso lo tenemos que manejar. Las decisiones en tiempo real. Si queremos hacer que la inteligencia artificial nos permita tomar decisiones en tiempo real, naturalmente tenemos que tratar justamente de poner todo lo que podamos de inferencia en el borde. Eso hace que los data centers tengan que ser hiperconectados. Los data centers tienen que ser neutrales y las redes tienen que ser neutrales, justamente para favorecer este esquema. Y por otro lado, esos data centers tienen que tener peering, porque vos podés tener interconexión, pero tenés que tener peering para que sean fácilmente accedidos por todos los usuarios. Es decir, ¿esto qué nos va a permitir? Que finalmente tengamos baja latencia. Si tenemos los procesos distribuidos como dijimos, si tenemos los data centers hiperconectados, si tenemos los peering adecuados, lo que finalmente vamos a tener es baja latencia. Finalmente, la inteligencia artificial para la red va a tener impacto en muchas áreas. Soporte de atención a clientes, planificación de red, áreas de operaciones en campo y también todo lo que tiene que ver con la capacitación. Y voy a ir un poquitito muy rápido antes de que se vayan a comer. El tema del soporte, del soporte a cliente. Ahí estaba escuchando el tema de los chatbots. Sí, es horrible el tema de los chatbots. Si vos te quedás todo el tiempo hablando con un chatbot y no te da respuesta y te dice siempre lo mismo, la verdad que llega un momento que te fastidia. Pero creo que los chatbots son una gran herramienta para interpretar como primera instancia qué es lo que sucede y qué es lo que un cliente te quiere decir. Con esa información el chatbot lo mejor que podría hacer es resumir esa problemática y derivarla así a un ingeniero de soporte con mucha más información, de forma tal de que el proceso de soporte y de asistencia al cliente sea mucho más efectivo y la resolución de fallas sea mucho más rápida. Porque no nos olvidemos, cualquier falla puede pasar. Cuanto más tiempo esa falla está instalada, más devastadora es, con lo cual necesitamos que se revierta rápidamente. Para temas de planificación de red, yo podría decirme, como operador de comunicaciones, bueno, ¿en qué momento mi ruta entre Bogotá y Miami va a estar congestionada? Naturalmente ahí viene todo un proceso de entendimiento del inventario que tenemos, de cómo los clientes han ido evolucionando los patrones de tráfico. ¿Cuántos clientes se han incorporado nuevamente a esa ruta, nuevos clientes? ¿Cuántos data centers empezaron a aparecer? ¿Cuáles son los procesos nuevos de los data centers? Y me va a hacer una inferencia de en qué momento yo tengo que ampliar, por ejemplo, mis capacidades y demás, como para poder tener esas capacidades ready para cuando esos aumentos de tráfico se produzcan. Nosotros estamos viendo eso, de hecho, todos los cables submarinos y demás van a estar también sometidos a muchas de esas, los cables submarinos no son fáciles. Cuando uno decide hacer una inversión en cable submarino, es un procedimiento muy largo hasta que ese cable submarino esté ready for services. De hecho, nosotros seguimos ampliando el cable y ahora, bueno, estamos ya para lanzar al mercado un nuevo cable que hemos adquirido para la parte atlántica, desde Argentina, Brasil hasta Miami. Y ahora estamos viendo resolver toda la parte pacífica para seguir teniendo capacidad para poder sostener los crecimientos que tenemos enormes de nuestros clientes. Para irnos al sector de operaciones en campo, es lo mismo. Acá están los gemelos digitales, están las personas que pueden ir con gafas de realidad aumentada y entonces miran un corte, una fibra o lo que sea y reciben mucha más información en realidad aumentada para justamente hacer todo el proceso de resolución de problemas muchísimo más rápido. Y por último, la capacitación, que se pueden crear paquetes específicos de trainings para que los expertos o los técnicos estén mucho mejor capacitados para resolver los problemas en tiempo real. La realidad es que todo lo que es personalización de capacitación va a hacer que todos los procesos de soporte sean muchísimo más
más rápidos y más eficientes. Así que bueno, creo que la inteligencia artificial finalmente va a adquirir, digamos, una cotidianidad en todos nosotros muy grande. Y eso tiene que ver con que vamos a tener que fenómenos de análisis permanente, nos va a ayudar en los fenómenos de análisis permanente, nos va a permitir automatizar muchísimas cosas que nosotros hoy las hacemos en forma muy eficiente. Y en cuanto a temas de realidad aumentada, es basado en toda esa información, probablemente tengamos muchas más capacidades para actuar en temas que quizás hoy día se nos dificulta a todos en cada una de las industrias. Para terminar, simplemente lo que quiero decir es que la inteligencia artificial solo va a escalar si los datos se pueden mover libremente, por decirlo de alguna manera. O sea, desde el origen a los data centers, desde los data centers contra data centers, desde los data centers centralizados hasta los data centers de edge, que esa interacción se haga en forma segura, en forma confiable, que se pueda escalar. Entonces, la realidad es que no hay ninguna duda que todas las industrias van a estar impactadas en este tema, que vamos a estar en un mundo que va a estar hiper automatizado e hiperconectado. Y ahí aparecen cosas que son interesantes, que son oportunidades. Oportunidades para innovar, va a haber oportunidades para colaborar, pero también va a haber temas que vamos a tener que prestarle atención que tienen que ver con responsabilidad social. Así que creo que tenemos por delante un enorme camino, una cosa para mí espectacular, porque la verdad que es lindo ser partícipe de una disrupción tan grande y me parece que es el momento de empezar. Así que los invito a que todos se suban al tren y todos empiecen a utilizar inteligencia artificial y ahí vamos a estar nosotros para ayudarlos. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a comer. Paren, ya. ChatGPT no necesita comer, ¿eh? Te hago una pregunta nomás. Por favor, no hables de comida. Argentina. No voy a hablar de fútbol. Okay. No voy a hablar de fútbol. Ya está, no voy a hablar. Pero me sirve que me conteste esta pregunta. A ver. Gabriel nos dejó picando las inversiones en data center y más. Una sola pregunta y ya nos vamos. En cuanto a las inversiones de la red, ¿sí? Para conectar, obviamente, lo que acabas de decir. ¿Qué nos puede decir? Bueno, dos cosas te digo. Te voy a hablar de la inversión general. La inversión general de la compañía para este año va a ser de más de 320 millones de dólares. El año pasado invertimos 250. O sea, estamos en un ciclo de superador de inversiones. Te voy a hablar fundamentalmente de una cosa que me parece importante. Creo que hice un comentario anteriormente estamos ahora poniendo un cable submarino nuevo y que estamos también estudiando la parte de pacífica para seguir invirtiendo. Hablé de las redes neutrales y hablé de los data centers neutrales. Nosotros tenemos, que seguramente Gabriel les debe haber comentado, tenemos 18 data centers up and running. Tenemos 2 nuevos data centers en camino, compramos también un terreno en Río de Janeiro para construir un nuevo data center también. Decimos, estamos en un programa importante. El objetivo era también tener data centers que sean neutrales. Y desde el punto de la red también tenemos que asegurar eso, para que los clientes se puedan mover no solamente en nuestros data centers. Nosotros hemos invertido y estamos en un programa de inversión enorme de vinculación de data centers. Al día de hoy tenemos más de 160 data centers vinculados con fibras nuestras. De forma tal de que todos nuestros clientes, cuando necesiten empezar a mover información vía DWDM, en la versión y velocidad que quieran, como hablamos, 100 GB, 400, 800, 1 tera, está disponible. En Ethernet está disponible. Y aún en fibra oscura está disponible. Con lo cual, creo que ese es, desde mi punto de vista, es el impacto más importante en términos de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros clientes a que vayan surfeando esta ola interesante de inteligencia artificial, disfrutándola en lugar de padeciéndola. Excelente, Leo, excelente. Así que bueno, buen día a todos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Y entonces no es más, los estamos esperando para almorzar y como nos corrimos un poquitico, hasta las 2:10 y nos vemos nuevamente aquí para continuar con